El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución a la cual le dedico parte de mi tiempo y además le puedo expresar que la gente que está ahí es personas cargadas de ejemplaridad y modestia cristianas. Es gente con formación cristianísima, gente muy seria y que se ha dispuesto con ancho ánimo a servirle al prójimo más carenciado. Y eso tiene un mérito y un valor inconmensurable. Apoyen esa causa porque es causa buena, justa, muy necesaria para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Una enfermedad que tiene tratamientos y medicamentos muy costosos. Y estas instituciones, señores, alargan los recursos, lo hacen grandes, porque pueden distribuirlo mejor y en forma más justa también. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra magnífica institución para usted poner su caridad en buenas manos. ¿Y qué manos? Las manos salesianas, señores, que con ancho ánimo también le sirven a jóvenes que hay que formarlo como muy buenos ciudadanos, jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy es 12 de octubre y eso, señores, hay toda una corriente, yo diría, de indigenismo, que yo le llamo, de ese indigenismo, ¿cómo sería ahora? Porque es mucha gente que viene de la izquierda, gente que sigue corrientes a veces de un nacionalismo ideológico, vamos a llamarle así. Todos esos izquierdistas que se quedaron sin discurso, comunistas, anarquistas, y entonces como se fueron quedando sin discurso porque la ideología se fue malogrando, cayendo en un vacío existencial, como se dice, eso no tiene sentido ya. Entonces han tenido que, para justificarse, han tenido que convertirse en ONG,
si no son ONG, caen entonces en el agrarismo, del agrarismo, fracasó el agrarismo en América Latina y entonces terminan en el ambientalismo. Bueno, si fracasa la lucha por la tierra, vamos a luchar por el medio ambiente. Entonces, han seguido hacia adelante y ahí entran en la corriente del abortismo y el homosexualismo y el lesbianismo, y la lesbiana, el lesbianismo y todas estas corrientes que hemos ido palpando, incluyendo los lobbies. Entonces han caído en todas esas actividades, señores, porque, repito, se han quedado sin discurso. Entonces, hay que ver lo que está pasando en América Latina, principalmente en América Latina. 12 de octubre siempre se celebraba el Día de la Raza. Nosotros niños, las escuelas, se celebraba ese día, a Cristóbal Colón, se le hacían sus homenajes a Colón. Ahora Colón está en una situación que su nombre es prácticamente rechazado, odiado, pero odiado hasta por los negros. Hoy Colón trajo negro aquí, a este mundo americano. Porque cuando Colón murió, que fue en 1506, los negros todavía no habían llegado. Bueno, quizá habían llegado negros aquí, pero ya Colón estaba desconectado de esto. Ahora sus hijos, sus nietos, qué sé yo, Diego Colón, su hijo, Diego, su hermano, Bartolomé, no sé, por el adelantado. Pero ahora se quiere entrar en bueno, como los comunistas, yo me acuerdo que los comunistas le llamaron a otros comunistas le llamaban revisionistas. Bueno, yo me acuerdo, el Partido Comunista Dominicano y el partido del MPD y qué sé yo qué. Entonces, los pro-chinos le llamaban revisionistas, los chinos, eran en una mezcla de esos discursos locos de la izquierda latinoamericana, hay que decirlo así. Entonces, han entrado ahora en lo que hay que llamarle un indigenismo revisionista, porque ahora es un indigenismo que está en protesta por lo que Colón le trajo, la desgracia que trajo Colón a esta América, tanto del norte como del sur y del centro. Entonces, al pobre Cristóbal Colón lo tienen en todas las estatuas de Colón, se le están derribando, le cortan la cabeza o solamente dejan la base de la estatua y ahí ponen, bueno, en México quitaron una estatua de Colón y pusieron el de una niña que se hace representar como una niña indígena. Entonces, Cristóbal Colón, por doquiera, es un azote que tienen con Colón, que ha coincidido incluso con las estatuas de los confederados, que los Estados Unidos también pues son esclavistas, pero la gente que defendieron la guerra civil, la parte de pro-esclavismo o esclavista. Entonces, se han sumado como todas estas cosas, y en Estados Unidos, que tienen sus fechas muy bien guardadas, tienen el Columbus Day y los guardan. Pero ya ahora con este revisionismo indigenista que hay, uno no sabe, ya las estatuas de Cristóbal Colón la derriban como si fueran barquillas, le quitan la cabeza y bueno, la derriban a marronazo limpio. Celebran el Día de Colón, que es el segundo lunes de octubre, de cada octubre. Ayer era el Día de Colón, hoy es el Día de la Raza o Día de la Hispanidad también, que en Estados Unidos se celebra de a partir, eso es reciente, eso es del 68, 1968, que en Estados Unidos se estableció la herencia hispánica, porque, señores, hay que ver lo que es Estados Unidos, que aunque son gringos, ellos se hacen llamar gringos o sajones, pero que sepan que donde ellos están asentados, esa América era una América española,
Esa era la Nueva España, ese México, eso cubría California y toda esa zona, imagínense ustedes. Y los estados más al norte, eso era hielo, eso se consideraba zona de hielo prácticamente. Los españoles parece que ni quisieron llegar más arriba. Y los franceses después y los ingleses llegaron hasta Canadá, lo que Canadá, seguían por la Luisiana, remontaban el río y llegaban a esos territorios por ahí. Entonces los americanos han querido hacer ver que ellos son los que formaron a Estados Unidos. No, Estados Unidos lo hicieron sajones europeos, pero españoles europeos también, y portugueses y de todo. Aquí fue una etnia hispánica que se instaló también en toda la zona de la Florida y la Luisiana y la California y la Arizona y New México y Texas y todo eso, más de la mitad de Estados Unidos. Entonces no hay duda que la herencia hispánica tiene sentido que se celebre en los Estados Unidos. Pero la verdad que se ve penoso esto, como hemos visto el caso de México, que en México es izquierdista, un señor indigenista, revisionista también, el presidente de México. Bueno, que España que le pida perdón a los indígenas de América Latina, pero ¿y qué es lo que van a pedir perdón? Como si Cristóbal Colón, o sea, el mundo, que eso es lo que yo he dicho siempre, el mundo, señores, todo el mundo se va a sentir avasallado. Los mismos europeos que avasallan América y avasallaron África y avasallaron Asia, fueron avasallados también ¿por quién? Por el Imperio Romano. ¿O acaso los celtas se la pasaron chisteando en Inglaterra, en Gran Bretaña? No, fue británico, es un general. Eso. Recuerdo que leyendo la historia de Roma supo que habían unos celtas que eran muy activos y que eran unos guerreros terribles. Mandaron una columna de guerreros del ejército romano, pero fueron diezmadas. Entonces dijeron, no, pero espérense, vamos a mandarle entonces 10 o 15 o 20 columnas y entonces vamos a someter a esta gente. Entonces, así fue que se sometieron los europeos que conquistaron América. Fueron sometidos también, entonces el mundo entero ¿a quién es que le vamos a pedir perdón? Entonces el mundo entero va a tener que pedir perdón. Todos estos comunistas fracasados de América Latina son los que se han puesto con este revisionismo indigenista o este indigenismo revisionista a querer poner la historia como que la historia es hoy. Y hay que ponerse en el tiempo, en el contexto y el pretexto para usted hablar de eso tiene que ser aquellos tiempos. Germanos, vikingos, galos, normandos, celtas, íberos o celtíberos, la mezcla de celtas e íberos de ahí de la España y todo eso. Toda esa gente fueron sojuzgados por el Imperio Romano. Y entonces, igualmente, los indígenas de Oceanía, bien, es verdad, ¿quiénes llegaron allá? Los británicos, los sojuzgaron. En África, franceses e ingleses sojuzgaron las dos bandas, la banda occidental por Francia y la banda oriental por Inglaterra. El norte de África dividido por ellos también, por esos imperios. Sojuzgaron y trajeron también los barcos negreros de ellos, traían los negros aquí. Pero ya esa gente habían sido sojuzgados por el Imperio Romano, entonces está todo el mundo comprometido. Los asiáticos también, los europeos fueron. Y ellos mismos después, los japoneses, avasallaban entonces a los coreanos y a los chinos. Y bueno, entonces el mundo está lleno de todas esas cosas. Ahora se han inventado que Colón es el culpable de todo. El pobre Cristóbal. Que entonces, un hombre que murió en 1506. Por eso yo digo que esas estatuas debiéramos pedirlas nosotros. El departamento, el Ministerio de Cultura, nosotros debiéramos pedir, todo el país que no quiere una estatua de Cristóbal Colón, mándenosla a nosotros. Y los documentos que ustedes tengan de Cristóbal Colón, que no lo quieran en México, envíenlos aquí, que nosotros amamos a Colón.
Los dominicanos queremos a Cristóbal Colón, aunque se oiga jactancioso de mi parte. Pero ¿por qué yo digo eso? Porque la familia Colón nos distinguió a nosotros, la española. Señores, el descubridor dijo, miren, yo quiero que me entierren en Santo Domingo, en mi isla, ya en la española que yo quiero. Mi familia entera para allá. Y se cumplió. En 1523 vinieron los restos de Cristóbal Colón, se instalaron aquí en la catedral y ahí reposaron los restos de Colón, de Diego su hijo, Diego su hermano, hasta Luis Colón, y estaba también nieto de don Cristóbal, uno que se llamaba Cristóbal Colón, también nieto. Es decir, solo ese gesto de la familia Colón, venir a vivir aquí, los Colón Toledo, había uno que era nieto de don Cristóbal. Esa gente, sus restos reposaron aquí, que de ahí la confusión. Cuando España decidió en 1795, pero de 1523 a 1795, fíjense el tiempo que estuvieron esos restos aquí, de toda esa familia Colón. Entonces, cuando el Tratado de Basilea, como España entregó esto, dijeron, bueno, vámonos a llevar los restos del descubridor, porque ya esto no tiene sentido y esto va a quedar en manos de los franceses. Decidieron sacar los restos de todos sus familiares y se llevaron lo del descubridor para Cuba, porque Cuba era la colonia española que le quedaba ahí ya cercana, bueno, de Santo Domingo allá, déjenlo ahí, los reposen y de ahí nos lo llevamos de nuevo a Sevilla. Ese fue el plan, pero resulta que según los documentos de la época, en 1800, no sé si fue 78, 88, no recuerdo, pero cuando se chequearon unos ataúdes de metal que había en la catedral, y revisando se encontraron que uno de ellos decía adentro Cristóbal Colón. No todos los restos, porque lo que habían tal vez algunos huesos y ceniza y cosas de esas. Polvo, mejor dicho, no ceniza, polvo. Y ese fue el alegato para República Dominicana decir que los restos de don Cristóbal estaban aquí. Los sevillanos han sometido hasta ADN, bueno, que sí, que la ceniza o los restos que ellos tienen allá, o los polvos de los huesos que ellos tienen allá, que le han hecho su ADN y que son Colón. Pero es que son Colón todos. Entonces el gen Colón va a salir en todos. Ahora, lo que tal vez se podría identificar por los años, por la edad, y eso, si no murieron, sus hermanos, sus hijos tal vez pudieron haber muerto más viejos que Cristóbal Colón. Entonces, ¿cómo se determina? Con carbono 14. El asunto es que esa es una discusión, que el pobre don Cristóbal Colón, que ahora la otra discusión es que si el hombre era italiano o español. Entonces también sigue esa otra discusión entre los expertos y los historiadores. Y la verdad que un hombre como don Cristóbal, que no tuvo tiempo como para aclarar esas cosas, no le dedicó un tiempo como para poner claro cuál era esa situación. Duró corto tiempo, se puede decir, que le dedicó a su familia y a él. Decide dónde era, si era genovés, si era, qué sé yo, si era judío, si era portugués, de dónde era Cristóbal Colón. Un hombre que viajó tanto entonces y que se fue tan lejos como vino por estas tierras, pero fue de corto espacio, de corto tiempo para definir mejor lo que fue o de dónde era su origen de don Cristóbal Colón. Pero es una pena ver esto que está pasando, tanto en Estados Unidos como en ciertos pueblos de América, que era de que el encuentro de las dos culturas, eso fue para como ir dorando la píldora. Ahora ya es un indigenismo revisionista a la franca. Bueno, yo creo, señores, que tiene que hablársenos claro. Háblesenos claro.
debemos decir todos los dominicanos, con este asunto de las reformas y los discursos. Hay un discurso, el velo, vamos a llamarle así, el velo del discurso. Oscuro, pesado. Un discurso que uno no sabe a quién creerle con este asunto de la reforma, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Ya veo que el PLD dice que no va a apoyar la reforma por la parte de los impuestos, porque es posible que apoye que quiten impuestos, porque la reforma puede ser también para quitar impuestos. Pero ellos han puesto la cosa clara de que no van a apoyar una reforma que contemple impuestos, porque uno sabe para quiénes son los impuestos. El gobierno quiso, el presidente mismo anunció que no iban a afectar a la gente del bajo ingreso ni de ingresos medios, sino que iban a ser la gente de altos ingresos. ¿A quién interpreta usted? A los ricos, a los que ganan mucho dinero, los dueños de empresas grandes, que paguen más porque ellos ganan muchísimo, y hemos dicho, porque ¿cómo a mí me van a igualar el pago de impuestos? Me lo pueden igualar a mí con una corporación o con un supermillonario, un super rico. No, a mí como era Trujillo con su cédula. Trujillo sí era, ese sí sabía cobrar impuestos. Mire, la cédula de Manuel Fermín, ¿qué usted tiene? Nada, pero pues mire, usted va a pagar 5 pesos, 3 pesos, 1 peso o medio peso. Ahora, la cédula de fulano de tal, ¿qué hace? Compra tabaco y gana dinero con esta, pues póngale 1,000 pesos a la cédula. Entonces Trujillo sí sabía cobrar impuestos, porque así es que debiera ser los impuestos. El que gane cientos de miles de millones de pesos, qué sé yo, que pague sobre la base de ese ingreso. Pero tenemos el mismo porcentaje para todo el mundo. Entonces esas cosas yo creo que aquí no sé, eso es complicado. El asunto es que el discurso anda oscuro, anda pesado, no sabemos nada, ahora no se sabe si lo que se puso a rodar es una bola, como se dice, para ver la reacción de la gente, pero la gente no ha reaccionado porque esas son cosas que todavía no han sido oficializadas. El temor es cuando se oficialicen esas cosas, que lo que va a venir, placas, a la gente le duele la placa, seguros, le duelen los seguros, combustibles, le duelen los combustibles, flete, transporte, pago de pasajeros, el pasaje de los pasajeros, esas cosas, más alimentos costosos, porque hay una inflación importada. Un funcionariado mediocre, deficiente, porque que hay muchos funcionarios que ni siquiera saben hablarle al pueblo. Miren, ese caso de las tarifas eléctricas, eso también hay que ver que los fallos. No va a haber aumento de tarifa ni nada de eso, eso no es verdad. Entonces ahora vienen y le dicen a uno que sí que es verdad. Va a haber aumento de tarifa, pero que ya la tarifa está llegando incrementada, la gente se está quejando porque el costo de la luz es alto. Y así han ido pasando las cosas. Y el gobierno, pienso yo, que se va a sentir muy mal y se debilitaría mucho más si se le hacen protestas o hay una resistencia. Antes de llegar a una protesta hay una resistencia y la gente se siente traicionada o se siente burlada, entonces esas cosas debilitan mucho los gobiernos. El presidente que habla en todos los espacios y los lugares tiene que explicar ese asunto claro y que la autoridad se haga sentir, porque en medio de pandemia, en medio de crisis, en medio de que la gente todavía no ha recuperado totalmente su empleo, que hay alzas en los alimentos y en los artículos de primera necesidad porque tenemos una inflación importada. Se suman otros sectores, como ya veo el sector arrocero, del cual nosotros tenemos años diciendo las cosas que iban a pasar, que van a pasar. Entonces, en medio de todo esto, porcicultores afectados, productores de huevos que dicen que están mal, otros los cebolleros por allí, los productores de ajo por aquí, los productores de leche por allí,
ahora se suman los arroceros. Es un sector muy delicado, el sector agropecuario, porque mucha gente depende de él. Y además, no solamente que depende de él desde el punto de vista del trabajo, del ingreso, sino que todos los dominicanos y los visitantes a la República Dominicana dependemos de ese sector. Entonces, como que hay una sumatoria de tantas cosas, más lo que es violencia y las deficiencias de instituciones como el caso de la policía y las propuestas y las declaraciones tan destempladas y tan salidas de la realidad, que las cosas es para que se nos hable claro. Repito, háblesenos claro. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. De ese discurso, uno entiende cosas, propuestas u ofertas que hay que entenderla dentro del ambiente de, podríamos decir, de ablandamiento de la gente. El ministro de Obras Públicas anunció que se van a asfaltar todas las calles en 31 provincias, carretera y todo. Bueno, un plan tan abarcante como este. Uno sabe que eso es, tal vez, para mí, de hecho, es un brindis al sol, como es. Pero es un recurso que puede estar usando el propio gobierno para aquietar la calle de los pueblos cuando se anuncien medidas que pueden ser, o que van a ser, no hay duda, que van a impactar la gente que genera riqueza, que genera ingresos. Y entonces uno sabe que en los pueblos, el Cibao tiene 14 provincias que generan ingresos, que son activas, tienen mucho negocio, y no es verdad que esas medidas no van a afectar a mucha gente de esa. Uno sabe que muchas protestas se hacen en los pueblos, por reparaciones de calle, otras reparaciones de caminos, reparaciones de carreteras, etcétera, etcétera. Toda Obra Pública anuncia esto y eso no hay duda que es una especie de encantador de serpientes, para encantar serpientes, tranquilizar furores de la gente que se puede sentir mal, y eso, si ve máquinas del Estado o privadas asfaltando calles, es muy difícil que un pueblo se lance a las calles a protestar en medio de calles que están siendo asfaltadas con esa capa asfáltica caliente que usted la ve que humea.
como si fuera lava volcánica, nadie va a tirar a protestar. Y yo sé que ese es un mecanismo que ablandaría protestas callejeras. Las reparaciones son importantes, son buenas, ojalá se pueda cumplir, porque además es un beneficio para las comunidades. Ahora, yo vengo notando que en obras públicas, desde tiempos atrás, ya no bachean, no arreglan baches. Porque yo digo lo siguiente, ¿por qué hay que ir a pavimentar todas las calles? Aquí se están pavimentando calles que con un fuerte bacheo, bueno, bien hecho, funciona y las calles se todavía pueden tolerar, y muchas comunidades que están en el lodazal se puedan recuperar, y ese asfalto se puede usar por allá en zonas más necesitadas, más prioritarias. Pero es que no se bachea. Aquí parece que lo que conviene es la capa asfáltica. Carretera, capa asfáltica. Asfaltarla completa. Las calles, asfaltarla completa. Entonces, ese asfaltado completo, eso vale mucho dinero, entiendo yo, a menos que eso sea regalado a precio de vaca muerta. Uno no lo sabe, pero yo no veo brigadas en el bacheo. Aquí hay muchos ayuntamientos, alcaldías del interior, que Obras Públicas pudiera cederle el material para bachear, y los alcaldes que tengan sus pequeñas brigadas o Obras Públicas le enseña cómo que se bachea, cómo se limpia un cuadro, se marca y se le pone, qué sé yo, el asfalto y eso. Pero que hagan algo, por lo menos los síndicos pueden hacer algo en sus pueblos, que hay muchas calles que se dañan, se van dañando porque el hoyo va creciendo y nadie se encarga de arreglarlo el hoyo. Entonces, por ejemplo, hay un hoyo que se está haciendo en la calle, en la Prolongación México. Una pequeña tramo de calle que está entre la Tiradentes y la Lincoln, detrás del Supermercado Nacional. Pero ahí hay un hoyo ya, que casi cubre la callecita, una callecita que ya de una vía, pero ya es un hoyo enorme que hay ahí. Entonces, eso no necesita que vengan y le tiren una capa asfáltica completa. Ah, bueno, vamos a asfaltarla a México, y eso cuando vayamos a asfaltarla completa se tapa. No, eso con un simple bacheo y sigue muy útil, y la calle está muy buena. Y esa México lo que tiene pedacitos de áreas que están levantadas y que están malas, que con un fuerte bacheo, un buen bacheo, esa calle queda nítida, pero probablemente esté en carpeta para echarle una capa asfáltica, una carpeta asfáltica. Entonces, esas cosas yo digo, tenemos que ser ahorrativos, pero es que tenemos un Estado que actuamos como si fuera un Estado rico. Pero miren por dónde que andamos. El gobierno no se atreve ni siquiera a hablar de cómo va a ser la reforma. Y miren el comportamiento, repito, cómo que se gastan aquí y cómo el Estado de nosotros es un Estado elefantiásico, como hemos dicho, un Estado que no tiene disciplina de austeridad. Muchísimas instituciones que sobran, que están de más, que simple y llanamente son nóminas. Desarrollo barrial, desarrollo provincial, embellecimiento, desarrollo fronterizo. Pero ¿para qué sirven esas cosas? Sí, ahí están los ministerios. Seguimos con esas cosas que son realmente inútiles. Eso es lo que... Y para complacer militancias partidarias y ese trabajo político de elección electoral, qué sé yo, así no se puede. Por eso es que esas reformas, la gente las ve necesarias, son justas y necesarias, pero son justas y necesarias. Cuando usted tiene un concepto en el manejo del Estado, de que el Estado no puede ser un Estado botín o un Estado festín, y nosotros en medio de un Estado botín no se puede mandar reformas tan profundas como esta o como las que vengan, porque que cada 4 años vamos a necesitar reformas porque que el Estado no cambia. Bueno,
este caso de los arroceros, bueno, antes de los arroceros, fíjense un caso. La Cámara de Cuentas dijo que tenía unas auditorías listas. ¿Cuáles son esas auditorías? No sabemos. ¿Son las de Odebrecht? Tampoco lo sabemos. Pero resulta que los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas tienen una inculpación o tienen una imputación de corrupción. ¿Y qué ha pasado con eso? Se hizo una intervención, un allanamiento a la Cámara de Cuentas. No sabemos nada del hallazgo en esos allanamientos. Una cosa única en el país, pues yo creo que histórica, eso no se había visto. Pero no sabemos nada de ese caso. Y ese ha sido uno de los casos más graves de corrupción. Más que el de los pulpos y todo eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso fue corromper la institución más, probablemente de las instituciones más viejas del país, la Cámara de Cuentas. Eso nació con la República. Pero las funciones que tiene esa Cámara de Cuentas, señores, de auditar y avalar que esos gastos tan correctos, que la República, las instituciones oficiales que ella tiene, que el Congreso, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, los gastos, esas cosas tienen que ser avaladas por esa Cámara de Cuentas. Entonces, el gobierno de Danilo Medina, principalmente él y sus acláteres más cercanos del Palacio, por lo que se vio en la Cámara de Cuentas, la irresponsabilidad con que la manejó el presidente y los demás miembros de esa Cámara de Cuentas, esa gente se pensaba que ya iban a estar presos por lo menos, y si no presos, por lo menos imputados ya seriamente con cargo y todo eso en justicia. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Dónde están los ex miembros de la Cámara de Cuentas? El expresidente que también se envalentonó y dijo que iba a someter, pero ¿qué ha pasado con eso? Incluso esa gente buscaron hasta abogados para su defensa. No sabemos nada. Hay una auditoría, no se sabe a quién fue que le hicieron esas auditorías, y la Procuraduría General de la República tampoco ha dicho nada sobre esas auditorías que ofreció la Cámara de Cuentas, que ya estaban listas. Pues fíjense el caso de los productores de arroz. Productores preocupados por destino del sector arrocero. Hace 13 meses que yo advertí de estas cosas, pero yo tengo 13 años advirtiendo de esto. Yo he escrito yo no sé cuántos artículos del periódico. Agro 2016. El agro en las manos de Dios, Derek Kafta, o las manos de Dios, el agro en las manos de Dios, o del Derek Kafta, algo así, pero varios artículos, muchos puedo decir, he hablado sobre el Derek Kafta y los problemas que le va a ocasionar a muchos productores, principalmente el arroz, porque lo de maíz, no tenemos problema con el maíz, porque nosotros nunca vamos a alcanzar los niveles de producción con los niveles de consumo o los niveles de importación que tenemos del maíz. ¿Cómo vamos a producir 28, 30 millones de quintales de maíz? ¿Dónde lo vamos a producir? Tendríamos que sembrar el país prácticamente. Y no es rentable un cultivo que además, donde tiene esos rendimientos extraordinarios en países como Estados Unidos, que tienen grandes llanuras, grandes espacios para la mecanización, pero al mismo tiempo tienen 14 y 16 horas de luz en el día, en verano y en medio de la primavera, por ahí todavía tiene o sea, son países como Estados Unidos, ese país de Estados Unidos tiene 16 horas de luz, fotosíntesis de más, producción extraordinaria, mala investigación y la extensión agropecuaria. Son cosas que están en manos de las universidades. Entonces, hay otros productos en que tampoco nos afecta, porque las habichuelas ya se llegó diríamos, a la concienciación de que ese cultivo,
Cuando nosotros éramos un país pequeño, de poca gente, teníamos esa vocación de sembrar un cultivo que el dominicano lo asume como uno de los cultivos básicos para su alimentación, arroz y habichuela. La habichuela básica para acompañar el arroz. Y sembrábamos habichuela, en el país entero se sembraba habichuela, pero era diríamos, era más un cultivo que se hacía de relleno en los conucos, en las propiedades que se sembraban, por ejemplo, de tabaco, la gente sembraba la habichuela y era marginal, un cultivo marginal, pero se sembraba a nivel nacional y se cosechaba mucho, porque eran muchas zonas sembradas, muchas tareas que se sembraban de habichuela. A medida que la población fue ampliándose, creciendo, y que la demanda fue aumentando, la demanda de habichuelas, de frijoles, entonces muchos productores de esos marginales se dieron cuenta que no se podía competir con un cultivo exigente de clima y exigente de las atenciones en poco tiempo, porque es un cultivo de ciclo muy corto y hay que atenderle en todo antes de, como le dicen vulgarmente los productores, antes de que se enganche a guardia, es decir, que se amarillen las hojas y entonces tiende a morir la planta y la planta entonces no produciría nada. La semilla de mala calidad, y se trabajó con buena calidad de semilla, pero al mismo tiempo la gente se dio cuenta, los productores, que no era muy rentable sembrar un cultivo con un rendimiento tan bajo como el de la habichuela, que apenas llegaba a 1,5 quintales, a 1 quintal en esa marginalidad. San Juan de la Maguana se fue especializando en el cultivo, áreas más o menos importantes, y llegaron a la conclusión de que San Juan podía seguir produciendo habichuelas porque San Juan tenía las condiciones, la experiencia de los productores, y entonces podía darse el lujo de producir ese cultivo con rendimiento de 1,50, 1,75 y hasta 2 quintales por tarea, y algunos pueden tomar un poquito más. Pero entonces era demasiado difícil competir con un país como Estados Unidos, tan buen productor de frijoles como es los Estados Unidos, principalmente esos estados de Dakota, Minnesota y todo eso, clima y apoyos. Entonces se fue desplazando ese cultivo y se quedó San Juan, y se hace muchas veces más un esfuerzo mediático por San Juan, pero San Juan no puede competir tampoco. Entonces ya no hemos dado cuenta que ese cultivo en San Juan de la Maguana puede aportar el consumo de un mes del país. Pero tenemos 11 meses que tenemos que importar habichuelas, frijoles, para poder suplir la demanda. Entonces ya todos esos productos se ha hecho conciencia de que no se puede competir. El ajo queda ahí también y con ese no se compite, con un problema que China tiene demasiado ajo. Y China sirve ese ajo a 30 pesos la libra puesto en muelle en Santo Domingo. ¿Cómo pueden producir en Constanza? ¿Cómo pueden competir? No pueden competir. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente.
Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con este tema porque es uno de los problemas serios con los que se van a enfrentar los gobiernos, el de Luis Abinader y los que vengan. Y lo advertimos, repito, hace 13 meses. Presidente Abinader, póngale atención al sector agropecuario porque van a venir momentos difíciles para el sector. El arroz no es el cultivo que yo he mencionado, esos cultivos que yo mencioné. El arroz es la antítesis de eso. Este es un cultivo que está a nivel nacional, pero rankeado, como se dice, con buenos niveles de producción, con buen paquete tecnológico, un producto o un cultivo muy democráticamente, se puede decir, distribuido en muchas zonas del país. El arroz hemos alcanzado buena tecnología de producción, repito, tenemos buenos rendimientos, se han hecho buenos trabajos de nivelación del suelo, etcétera, etcétera. Un cultivo que consume mucha agua. Es verdad, pero nosotros hemos logrado muchas variedades de porte bajo, de rendimientos altos, de tiempo más breve de producción y entonces, bueno, tenemos un desarrollo tecnológico. No al nivel que se necesita para competir, pero tenemos entonces, nuestros costos son muy altos. Pero los rendimientos no son malos, pero tenemos costos altos. Tenemos que reducir costos en ese cultivo para poder competir con un Estados Unidos que tiene buenos rendimientos, buena tecnología, pero tiene muchos subsidios y apoyan a sus productores. Nosotros firmamos un acuerdo, la señora embajadora que está en Estados Unidos, era la ministra de Comercio cuando se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio y con Centroamérica, pero básicamente con Estados Unidos, sin discutir el acuerdo. Nos adherimos, no discutimos, no negociamos ese tratado, sino que nos adherimos a las condiciones que nos estaban poniendo. Mire, péguense ahí en ese vagón para que no se queden fuera de la vía, o para que otro tren no venga y se lo lleven, algo así, como diríamos figuradamente, ponerlo así. ¿Qué pasa? Que el arroz, en ese tratado, se iniciaba en el momento que firmara el primer país de América, contemplado en ese acuerdo, América Central principalmente. El Salvador fue el primero, firmó en el 2006, es decir, que ya a partir del 2006, el país nuestro, que todavía no había, diríamos, consolidado el acuerdo, porque eso estaba en el Congreso y había que desmontar más de 20 leyes. Yo creo que hubo que desmontar proteccionismo y cosas de esas que para poder adecuar ese tratado de libre comercio. Entonces, yo recuerdo que doña Sonia Guzmán eran muchas críticas que le hacía a los gobiernos del PLD precisamente, bueno, que no habían hecho nada. Y se tuvo que hacer muchísimas cosas, incluso del gobierno de ella, se quedó una deuda de 1.000 millones de pesos de pignoración de arroz. Y el Banco de Reserva, esa deuda quedó ahí. La agricultura tuvo que venir a pagar esa deuda en el gobierno de Leonel Fernández, comenzó a pagar y se pudo establecer el programa de pignoración cargando o colocando una partida en el presupuesto nacional para sustentar el programa de pignoración de arroz. Eso permitió que el cultivo resurgiera con fuerza, se negocia y los productores comienzan a producir mucho arroz, el país comienza a demandar arroz, crece la producción de arroz, crece la demanda y los arroceros están protegidos con su sistema de pignoración y a producir arroz. Y llevamos la producción de 8 millones a 12 millones de quintales de arroz. Excelente. Una banda de precios que le permiten la pignoración, los bancos participando de la pignoración y en resumen,
el cultivo se ha establecido y la gente ha ganado dinero, molineros y productores, por la misma estabilidad para fijarle precios de compra. Pero siempre nosotros dijimos, cuidado, porque que Estados Unidos anda detrás de estas 700 u 800 mil toneladas de arroz que produce este país, que no lo produce Centroamérica, todos juntos los países de Centroamérica no producen 400 mil toneladas por todo. Honduras, Nicaragua, es el que más, tal vez que más produce Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador. Esos países, Panamá, Costa Rica, no tienen la producción arrocera que tenemos nosotros. Entonces, en el 2006 comenzó a correr la libre importación de arroz controlada de 10.000 toneladas el primer año de la firma, ya es decir, en el 2007 o el 2006 venían 10.000 toneladas. Cada año se iba incrementando 500 toneladas y de arroz blanco, 500 toneladas, 2007, 2008, 500 toneladas más, 2009, 500, y eso se veían números que no afectaban el consumo, no es el consumo de 3 días, de un año, el consumo de 3 días, eso no es problema. Yo me acuerdo, los directivos, los que negociaron ese acuerdo de libre comercio, Omar Benítez y ese grupo de la gente de allá, que fueron los que negociaron. No, ese es el consumo de 5 días, ese es el consumo de una semana. Sí, pero va a venir el consumo de un mes y después de 2, 3, de 4, de 5 meses y el consumo total. Porque los plazos se van cumpliendo y los americanos firman 50 años. Pero ellos no ponen nombre de quién es que va a ver la firma final. Siguen las generaciones, superan, se mueren los gringos y siguen otros gringos, pero el tratado sigue fijo. Es decir, que a partir de ese 2006, en el 2016, 10 años, al cumplirse los 10 años de ese acuerdo, entonces comienza a desmontarse un arancel que se le pone de protección del 99%. Es decir, si usted quiere traer la cuota que se importa libre del pago de aranceles, si usted la quiere traer de nuevo, traerla, diríamos, más de esa cantidad, usted tiene que pagar un 99%, un 100% de aranceles. Entonces eso es un mecanismo, diríamos, como un muro para que la gente no se aloque y comience a importar arroz. Ahora, a partir del año 10 del acuerdo, es decir, en el 2016, ese arancel comienza a desmontarse 8 puntos más o menos por año. Hoy, del 16 al 21, estamos hablando de 5 años, se tienen que haber desmontado, en 6 años se tienen que haber desmontado alrededor de un 48% de ese 99%. ¿Qué viene quedando? Ya viene quedando un 40 y pico. Ponga usted un 41%. Pero ya con un 41% el arroz americano compite con el arroz criollo, aún pagando un 41% en aduanas. Por eso es que estos arroceros, pienso yo, que están muy preocupados y dicen que les preocupa porque vienen ahora 140.000 quintales de arroz, pero es que estamos hablando de más de 20.000 toneladas de arroz que ya pueden entrar al país. Pero esas 20.000 entran libre del pago de aranceles. 20.000 toneladas, estamos hablando que son casi 500.000 de quintales de arroz. Bien, pero ¿qué pasa? Que usted va a pagar 41% o 45% es lo más que usted va a pagar de aranceles, y probablemente pagando un 45% el arroz americano compita con el arroz criollo, que es un arroz muy bueno, es un arroz con buenos rendimientos, pero un arroz con alto costo de producción. Al tener un alto costo de producción, el costo de venta tiene que ser alto, pero el costo de adquirir este arroz en los Estados Unidos probablemente compita ya, o el año que viene, en el 22 rebajan 8 más y ya son 30 y pico. Y en el 23 van a quedar mucho menos, pero en el 25 vienen libres del pago de aranceles.
¿qué va a pasar? Lo que Manuel Fermín ha estado diciendo, prepárese el presidente Abinader, que usted va a ver estos productores tirados en la carretera Duarte con sus equipos, pronto, muy pronto los van a ver, tractores, máquinas cortadoras de arroz, sembradoras, lo que fuere, diciendo que ellos necesitan que se acuerde con Estados Unidos una revisión de ese contrato, de ese tratado. Eso no va a venir. Doña Sonia, que está allá, que es la embajadora y que criticó tanto que no se había hecho nada, que se faje con su gente, que ella fue la que firmó eso. Que se faje a discutir con los americanos si es o no posible buscar una salvaguarda o revisar ese tratado de libre comercio, porque ese tratado va a sentenciar la producción arrocera nacional. Yo he querido dedicarle estos tiempos porque es una preocupación que tengo de hace mucho. Y me dirán, Fermín, ¿y qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Hay que reducir los costos de producción y hay mecanismos, y lo saben los productores, cómo se reduce el costo. Hay que buscar la forma de tener mejores semillas, nada de semillas de mala calidad, los trasplantes, hacerlo mecánicamente, hacer buenas cosechas, hacer una buena nivelación, buenas aplicaciones de fertilizantes y entonces, y controles de plagas y de enfermedades, el corte, hay que mejorar el corte y el transporte, es decir, mecanismos que permitan reducir los costos de producción, porque de lo contrario nos van a tragar a los productores nacionales, los productores norteamericanos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.